¿Qué Ya tal? estamos aquí. Buenas Pues muy tardes. bien. Encantado de verte otra vez, esta vez virtual. Creo que es la primera vez que hablamos virtualmente, ¿verdad? Totalmente, es lo que estaba pensando antes. Digo, qué fuerte, es la primera vez que hablamos por una pantalla. Pues ¿Qué mira, el mundo tal? al revés, porque normalmente en todos los directos casi es la primera vez que veo a esa persona virtualmente y nunca la he visto físicamente y aquí es al revés. Al revés, total. Sí, sí, ya ves. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por acceder a hacer la conversación, entrevista, charleta. Y nada, si te parece, arrancamos y vamos al lío, que ya que hemos empezado puntuales, pues hay bastantes preguntas, te digo, pero Yo, lo que voy a hacer... Sí, dime, no, dime. no, No hay no, problema. que por mí vayamos siempre al grano directo, que me gusta que la gente aproveche bien su tiempo. No me gusta Eso, hacerle perder eso, tiempo. eso, total, estoy de acuerdo. Pues la cosa es que como hay tantas preguntas y yo tenía también las mías, lo que he hecho ha sido un poco mezclar, ¿vale? O sea, yo voy a generar unas preguntas y según lo que han ido preguntando el resto de la gente, pues te voy a hacer otras preguntas, ¿vale? Entonces, Perfecto. la primera pregunta que yo quería hacerte tiene que ver con el título que he escogido, que es La gran obra, ¿no? Y bueno, para mí me parece que es un título pues muy adecuado para el momento en el que estamos, porque yo creo que la gran obra es, pues eso, ¿no? El realizarnos como seres espirituales, pero quería preguntarte qué es lo que opinas tú al respecto y cómo crees que vamos en la labor de esta gran obra. La gran obra entiendo que te refieres a un nivel individual, no colectivo, Sí, ¿no? sí, Vale. individual. Por el momento individual, luego ya hablamos de lo colectivo. Bueno, aquí hay muchas visiones, pero por lo menos la mía es que somos almas en transición. Es decir, nosotros venimos de una parte que es pura, que es el espíritu. Esa no es la que evoluciona, esa no es la que encarna, es como el lugar de referencia. Sería como el personaje que controla el videojuego, ¿no? Entonces, ese no está jugando. Ese, en todo caso, está observando, interactuando, pero no es el que realmente se está jugando a las habichuelas. Es el alma el que realmente viene aquí a evidenciar o a vivir una experiencia. Y sobre todo entiendo que es una experiencia de aprendizaje, en el sentido de que pretendo volver de la experiencia sabiendo más de lo que sabía antes de encarnar. Aunque es cierto que el espíritu tiene potencialmente todo el conocimiento, cuando uno empieza a conectar con los mundos sutiles, se da cuenta de que en los otros niveles no lo saben todo. O sea, saben cosas que tú no sabes. Pero, como siempre digo, en una partida de ajedrez contra un ángel seguramente gana el humano. Porque el humano viene aquí a desarrollar, entre otras muchas cosas, el cuerpo mental. Así que la inteligencia o la destreza intelectual que puede tener un ser humano encarnado aquí, la capacidad de resiliencia, de aguante, de sufrimiento, de incertidumbre que tenemos aquí, es realmente lo que venimos a desarrollar. Nos quejamos de que la vida es dura, pero es que precisamente la dureza es la parte de gracia que tiene esta experiencia, porque los mundos chulos, mundos sin sufrimiento, ya hay para aburrir. O sea que si hemos venido aquí también es para la Hemos marcha. venido a jugar, qué mierdas, totalmente, ¿no? El que tenga miedo a morir, que no encarne, dice Iridian, dice una colega, muy colega, siempre dice eso. Y estoy totalmente de acuerdo. Lo único que es verdad, y según lo que has dicho, yo aporto, que tanto en el plano mental como en el plano emocional, y viene a colación una pregunta que han hecho, de, por ejemplo, cómo evitar pues desviarnos demasiado desde lo emocional o quedarnos como encastados en loops mentales, cómo hacer una práctica para que eso no suceda y para quedarnos lo más centrados posible. Sobre todo tiene que haber un buen balance entre lo que es el trabajo interno y el trabajo externo. Para mí creo que esa es la base. Entonces, todo trabajo interno tiene que ser puesto a prueba en un trabajo externo. Y todo trabajo externo tiene que ser correlativo a un trabajo interno. O sea, lo de dentro y lo de fuera siempre tienen que trabajarse de una manera prácticamente simétrica. Cuando se hace de una manera asimétrica, es decir, ahora vivo en un monasterio y me aparto del mundo, ese trabajo no vale un carajo si no lo pones a prueba. Porque ahí sí, vas a llegar a determinados puntos que no llegarías si no hicieras esa introspección, pero luego se irá al carajo en cuanto te pongas hacia afuera y veas que pierdes el centro enseguida de nuevo, que enseguida vuelves a romperte. O lo mismo, haces mucho trabajo hacia afuera, pero nunca te miras hacia adentro y estás perdido. Entonces, la manera de no romperse emocionalmente es haciendo un equilibrio, que para algo tenemos simbólicamente el día y la noche. El día para el trabajo de fuera y la noche para el trabajo de dentro. Y más o menos duran lo mismo, bueno, van cambiando según las estaciones, pero hay momentos del año que duran prácticamente lo mismo. Cuando eso se entiende, cuando el equilibrio entre lo solar y lo lunar, entre el yin y el yang,
se hace patente, entonces ya no hay esas situaciones entre lo emocional y lo mental. Entonces ya no nos desviamos tanto, pero normalmente nos desviamos muchísimo, nos polarizamos y nos quedamos atascados en una cosa y perdemos completamente el objetivo al que íbamos. O sea, vas hacia una dirección y te vas perdiendo, te vas olvidando, perdido en detalles. Ese es el gran problema. Entonces, justo con lo que decías de las alternancias día-noche, yin-yang, saco a colación el tema del tiempo, porque justamente en estos últimos días he tenido muchas conversaciones bastante frikis al respecto y saco yo como mi propia interpretación. O sea, estamos en un punto en el que llevamos desde lo astrológico el ciclo cuadratura Saturno-Urano, ¿sí? Y mi interpretación es que el concepto tiempo, líneas temporales, fracturas en la realidad, etcétera, se empezó ya como a asentar el año pasado, pero como que este tiempo actual, este año, todavía se ha hecho más patente, ¿no? Y que hay como una especie de sincronía, y tal como yo lo leo, es que no existe realmente el tiempo saturnino, es decir, el tiempo de la 3D como tal. Con lo que quiero decir que yo creo que a nivel energético ya estaríamos en la 5D, es decir, ya no habría diferencia entre lo de adentro, pienso algo o genero algo emocionalmente y lo que se plasma afuera. ¿Qué opinas tú? Claro, el tiempo cronológico lo padecemos o lo vimos, lo percibimos desde nuestra esfera biológica. O sea, es nuestro cuerpo físico el que más adolece de ese paso del tiempo lineal. Ya nuestra propia mente o nuestras propias emociones pueden viajar en el tiempo a mucha más velocidad, ¿no? Te molesta algo que pasó hace 5 años o te ilusiona algo que podría pasar en 5 años, con lo cual ya estamos bastante fuera del tiempo en el momento en el cual nosotros estamos en nuestra mente o en nuestro corazón. A partir de ahí, con esa cuadratura de Saturno-Urano que has ido comentando, es normal que la percepción o la concepción que tenemos de ese tiempo lineal que se trabaja en la física académica u ordinaria quede como desfasado. Y entremos ya en otras percepciones que son mucho más relativistas, o empecemos a, por lo menos, se popularice el concepto del multiverso, del tiempo el nunc stans, ¿no? El presente eterno, que todos esos conceptos que ya son, bueno, completamente antiquísimos, empiecen a popularizarse más y empiezan a introducirse más en el inconsciente colectivo. O sea, básicamente estos son cambios sociológicos, culturales y perceptivos. Vamos cambiando y vamos modificando nuestra percepción a medida que los arquetipos se van involucrando. Entonces, para que lo entienda todo el mundo, Saturno es el que rige la percepción del tiempo lineal, el tiempo visto en secuencias. Y Urano es lo que nos saca de esa línea del tiempo, ¿no? Es lo que nos permite ver desde una perspectiva más amplia y, por lo tanto, divergente. Así que nos damos cuenta que también, incluso a un nivel relativista, no todos estamos viendo lo mismo. No todos estamos viendo los avances concienciales. Hay unos que piensan que vamos hacia las hambrunas, otros que piensan que vamos hacia el mayor crecimiento espiritual de la historia, otros que piensan que vamos al Armagedón total. Entonces son diferentes tiempos, diferentes percepciones. A uno el tiempo se le pasa rápido, a otro se le pasa lento. Todo está coexistiendo a la vez. ¿Y no crees tú, por ejemplo, ahora diciendo lo que dices, te interrumpo un momento, ¿no crees tú que la gente que está más como del clan, entre comillas, saturnino, es decir, más anclado en egregores de miedo, de carencia, de situaciones límite, en el sentido de que lo que es lo que hay y no hay nada más, entonces esto que hay se está acabando, esta gente es la que puede estar como más, pues bueno, enganchada como a este tipo de secuencia más lineal y que la idea es eso, no darnos cuenta de que lo que decías, ¿no? El tiempo perpetuo da infinitas posibilidades, solo que hay que entrenar un poco la imaginación, ¿no? Y un poco también la cintura para verlas, estas opciones. Eso desde luego. Vamos a decir que el operador que está identificado con el arquetipo de Saturno, la gente para que lo entienda, sería como un arquetipo del sabio aséptico, ¿no? El que está un poco fuera de la ecuación. Entonces, el que está fuera de la ecuación se coloca como una especie de analista, como alguien que describe, que analiza, pero está fuera. Es un poco la visión o el sujeto que se crea cuando alguien tiene una mentalidad científica, ¿no? Yo estoy fuera e intento adivinar lo que va a pasar. Claro, Urano, que es el planeta que está en tensión, lo que te dice es que nosotros somos parte activa. O sea, un poco lo que viene, el axioma de la física cuántica, que es no existe una observación objetiva. El sujeto siempre influye en lo observado. Entonces, cuando uno se da cuenta de que no estamos analizando lo que va a pasar, sino que estamos co-creando lo que va a pasar, o sea, que participamos, que influimos, somos protagonistas. Total. Entonces, la perspectiva cambia. Porque yo no pienso en lo que va a pasar, sino en lo que vamos a hacer.
Cuando pensamos en lo que vamos a hacer, ya me sitúo fuera de esa línea del tiempo. De hecho, me sitúo en una hora. En ahora, ¿qué voy a hacer? Mañana ya me ocuparé de lo que voy a hacer mañana y lo que voy a proyectar mañana, pero estoy siempre en este ahora. Y si miro al horizonte, miro al futuro, lo miro desde ahora. No lo miro desde, imagínate dónde estarás dentro de 10 años. No lo sé, ni quiero saberlo. Solo quiero saber hacia dónde me voy a vivir. Tampoco no seré yo dentro de 10 años, o sea, seré otra cosa, por lo tanto, ¿qué más da, no? Lo que vaya a pasar y lo que haya pasado también, porque quizá yo también siento eso, ¿no? Que este doblete cultural, le digo yo, que es la estructura saturnina, la estructura lunar, que es como la cáscara psicológica de la cultura, de los medios, de las instituciones, lo que hace es como dejarte atrapado en unos condicionantes que hacen que la gente se perpetúe como copias, ¿no? Y que pierdan como un poco esa capacidad que tenemos al encarnar, que es la del libre albedrío, ¿no? De desarrollar una voluntad, de desarrollar un coraje, un apasionamiento por algo y tirar hasta que no te quede ni una gota de aliento, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Cuando todos los condicionantes sistémicos y sobre todo intelectuales llevan precisamente a que tú no ejerzas esa libertad, a que no veas que hay opciones, o sea, que pienses que no hay opciones, que vamos irremediablemente hacia el abismo o hacia donde sea, pero que sobre todo que pienses que no hay opciones, que la acción que tienes está determinada y está decidida porque no hay alternativas. O sea, estás en una carretera en la que no hay bifurcaciones, en las que no hay divergencias, solo hay un camino y si hay 3 caminos todos dirigen al mismo lugar. Eso es lo que estamos diseñados para pensar que es la única posibilidad. Eso es precisamente ese pensamiento limitante que intentamos reventar desde Urano, que es la cuadratura que tenemos aquí y ahora. O sea, que ese tema es de rabiosa actualidad. Total, total. Y vale, en vista de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿qué consejos darías tú? A ver cómo lo explico. Porque hay 3 momentos, digamos, o 3 particularidades energéticas, ¿no? La cardinal, la fija y la mutable. O 3 humores, 3 personalidades prototipo, entre comillas, muchas comillas. ¿Qué les darías como consejo a los que han presa cruz cardinal, que son como muy emprendedores, como muy activos, como muy de generar cambio? ¿Y qué les darías a las otras 2 personalidades o prototipos de cruz, de encarnación? ¿Qué consejos les darías para navegar este tiempo? Vale, en función de lo que está pasando ahora, te refieres, ¿no? Para entender este Saturno. Sí, en este momento. Sí. Vale, repaso para la audiencia. Los signos cardinales son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio y son signos que siempre tienen esa propensión hacia la acción. Entonces, dentro de esto que estábamos diciendo del libre albedrío, el cardinal siempre busca actuar en alguna dirección, la que sea, pero se mueve, se moviliza, se dinamiza. Entonces, la cuestión es ver que hay más opciones de las que están planteadas. Ese sería quizá el objetivo, ¿no? Amplificar la visión, que es lo que muchas veces le puede costar al cardinal. Es como que tiene prisa por actuar y entonces tiende a ir a los lugares ya conocidos. Los fijos, que serían Tauro, Leo, Acuario y Escorpio, que es desde luego donde está la tensión ahora, la primera tensión es resistir y proteger lo importante. O sea, siempre que hay cuadraturas en signos fijos, dado que activan el eje de Escorpio y de Tauro, significa que vas a ganar algo y que vas a perder algo. Entonces, decide qué es lo importante, porque eso es lo que vas a resistir y aguantar. En este caso, por ejemplo, estamos defendiendo nuestra libertad con uñas y dientes. Digo, es innegociable. Ese es el punto innegociable. No voy a negociar con mi libertad. Bueno, pero puedo perder otras cosas. Entonces, las otras cosas no me importa, pues estar un año en el que a lo mejor no viajo a otros países. Bueno, me da exactamente igual, porque eso sí que es una renuncia temporal. Pero no voy a pervertirme, no voy a prostituirme, no voy a ceder a chantajes, simplemente voy a esperar y voy a aguantar. Los signos fijos siempre son de esperar y aguantar, pero tengo que saber qué trinchera defiendo, porque no puedo defenderlas todas a la vez con la misma potencia. Entonces, yo escojo cuál es la trinchera que voy a defender y dónde me voy a apoltronar, y de ahí no me muevo. Y respecto a los mutables, que son los que faltan, Géminis, Sagitario, Piscis y Virgo, son signos más adaptativos y por lo tanto más conceptuales. Quizá la consigna básica para este Saturno-Urano sería parecida a la cardinal, ampliar su manera de ver las cosas para darse cuenta de que siempre tiene muchos más recursos de los que parecen. O sea, los signos mutables tanto pueden ahogarse en un vaso de agua como que pueden surfear en un tsunami, es decir, que tienen la capacidad tanto de adaptarse a lo más difícil como sobreadaptarse a una situación que prácticamente no requiere nada, o sea, pero
en ese momento fuerzas demasiado las cosas, ¿no? Pues básicamente el signo mutable tiene que aprender a apuntalar algunas de sus opciones. Normalmente lo que le cuesta más al mutable es escoger, está poniendo o regando todas sus macetas y poniendo semillitas en todas partes. Pues muchas veces lo que te pide una cuadratura fija es apostar por alguna importante, o sea, algo parecido, como hemos dicho, es un mixto entre lo que hemos dicho del cardinal y lo que hemos dicho del fijo, porque de hecho el mutable siempre es un mixto entre los otros anteriores. Una cosa y la otra. Perfecto, gracias. Vale, sigo. Otra pregunta que me hacen así ya como para entrar en materia. La historia es, me preguntan, no voy a nombrar las personas, ¿vale? Solo hago las preguntas y ya. Me preguntan si has leído algo de sabiduría hiperbórea y el encarcelamiento del espíritu. A ver, he leído muy poquito, pero en alguna charla con algún compañero, pues sí que se me ha hablado y documentado sobre algún vídeo. Algo de eso estoy hablando. Bueno. Y por supuesto, no estoy de acuerdo en el planteamiento central. O sea, en eso no estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. O sea, que estamos encarcelados por un demiurgo, que esto es una prisión cósmica, que realmente es básicamente una especie de plan de la oscuridad, que estamos desconectados de la fuente. A mí esa visión no me encaja con lo que yo he experimentado en este plano. Perfecto. Y sí que te quería preguntar, realmente, bueno, voy a pasar para la siguiente y luego lo desarrollamos. La siguiente pregunta me ponen, vale, que hablemos sobre la importancia de Venus en la carta, pero al ser tan concreto y al haber otras preguntas, yo te reformulo y te pregunto, ¿qué diferencia hay y qué gradación de importancia le darías a conceptos como autoestima, valor, evolución, merecimiento, para aplicarlo como en las relaciones? Sí, ¿se ha parado? Sí. Soy yo, ¿eh? Vale, soy yo, creo. Vale, sí. ¿Me oyes bien? Sí, solo se ha cortado un poquito y a veces me cuesta acabar de entender las frases. Pero bueno, me has preguntado por Venus y por las relaciones, la autoestima, por ese tipo de conceptos o constelación de conceptos astrológicos relacionados con Venus, ¿verdad? Bueno, sí, sobre todo era como que, o sea, lo que yo quería reformular era que tú dieras la gradación de importancia, ¿no? Porque salen conceptos como autoestima, que es como un concepto que se ha como vaciado de significado profundo, los valores, la evolución, el merecimiento, todas estas cuestiones relacionadas. ¿Cuál sería tu gradación de importancia? ¿Cómo las categorizarías tú de importancia? Yo para mí, todo lo que tenga que ver con Venus, astrológicamente hablando, tiene que ver con las relaciones, con lo cual tiene que haber dos polos. O sea, básicamente, para que se entienda Venus, hay dos polos y un tercer polo que los vincula a los dos. Es decir, es como si fuera un triángulo. Entonces, cuando hablamos tú y yo, ¿qué significa crear un entendimiento? Crear un espacio común, un espacio aquí arriba o como un tercer espacio, es el lenguaje que utilizamos, es el código que utilizamos, eso es Venus. Por eso es la figura del triángulo, que es el trígono. Venus es la armonía. Así que todo concepto que relacione un código social, eso es Venus. Entonces, la autoestima, por ejemplo, no tiene que ver necesariamente con un código social, sino que es un código personal. Con lo cual, la autoestima tiene que ver con la luna. Sí que con Venus tiene que ver la valoración que tú tienes socialmente. La valoración, por supuesto, es algo cambiante. O sea, si yo ahora mismo me quiero dedicar al mundo del boxeo, yo tengo un valor como boxeador muy bajo. Y además, según mi peso, pues estaría en una categoría o en otra. Entonces, yo no puedo sentirme una mierda como individuo simplemente porque como boxeador sea una patata. Lo que ocurre con Venus, y por eso a veces aparentemente se relaciona con la autoestima, es que uno se valora en función de cómo le ven los otros. Claro, entre la gente que, por ejemplo, dice que la astrología es una patraña y eso nos convierte en unos charlatanes que están esquilmando a los demás, nuestro valor social es -5. Es horrible, somos charlatanes y embaucadores, por lo cual nuestro valor es una mierda. Entre los estudiantes de astrología y la gente que quiere aprender astrología, pues tenemos una valoración seguramente bastante mejor, porque está hablando de astrología, esto me interesa, puedo aprender, el valor que nos están otorgando es superior. Entonces, todo lo que tiene que ver con Venus es el valor relativo que tenemos en sociedad, y eso cambia. Lo mismo que el valor en pareja. El valor que tú tienes para menganito es diferente que tienes para fulanito. ¿En función de qué? De sus expectativas, de su deseo, de su momento vital, de lo que sea.
Así que Venus siempre tiene que ver con todos aquellos conceptos que nos vinculan con los demás a través de un código común. Eso es lo que tiene que ver con Venus. A partir de ahí, todas las derivaciones que se generan tienen que partir de esa base, esos tres polos. Tú, yo y el marco común. Eso sería Venus. Vale, y ya que hemos entrado en este tema, me gustaría preguntar, porque también han preguntado al respecto, sobre la diferencia entre el amor y el enamoramiento. Si puedes matizar o si te apetece decir algo. El amor, para empezar, puede estar completamente asexualizado, ¿no? Porque el amor que tiene una madre por su hijo, pues no tiene que tener, o mejor dicho, es favorable que no tenga ningún tipo de connotación sexual o erótica. Con lo cual, el amor simplemente es un deseo de que el otro esté bien, es un deseo de compartir, es un deseo básicamente de compartir luz, por así decirlo, de propagar esa. Lo que en el enamoramiento hay un deseo y hay una fijación de tipo más erótica y siempre con un punto más exclusivo, ¿no? El enamoramiento siempre quiere pues una preferencia, o sea, ahí ya se involucra, por ejemplo, amarte, hay un deseo mucho más exclusivo, mucho más cerrado, mucho más acotado y delimitado. Por supuesto, dentro del enamoramiento puede haber una idealización, de hecho suele haber una idealización, es raro que exista un enamoramiento de algo que se conoce muy bien. Más bien se puede decir que nos enamoramos de una expectativa. O sea, deseamos tener algo, digamos que es un vínculo entre Marte y Venus, Marte entendido como el deseo y Venus como el objeto del deseo. Entonces, cuando ese objeto del deseo es muy inalcanzable y se percibe como muy bello, como que nos va a generar una gran satisfacción o simplemente nos la genera por el mero hecho de pensar en ello, ya estamos en ese enamoramiento. Mientras que el amor es algo mucho más estable, porque en el amor no involucramos a Marte. En el amor no hace falta que esté Marte. Puede estarlo, pero también puede no estarlo. Pero en el enamoramiento tiene que estar Marte. Entonces hay una fugacidad, hay una conquista, hay un deseo y por lo tanto cuando el enamoramiento no es correspondido, hay una frustración, hay una desilusión, hay una molestia y hay una rabia. ¿Por qué? Porque Marte lo ha fijado como objetivo, como deseo. Todo lo que está como codificado como deseo quiere ser cumplido y si no es cumplido entonces se va a tomar por culo. Porque igual, o sea, de todo lo que hemos hablado hasta ahora, sí me doy cuenta de que al fin y al cabo cuando hay un marco externo, un marco cultural, el marco del otro, realmente hay un punto en el que uno cede sin darse cuenta todo el poder a eso, ¿no? O sea, pierdes como un poco la soberanía y la libertad de encarnar tu autenticidad, tu manera de ser, tu manera de expresarte y me gustaría preguntarte al respecto. ¿Qué opinas tú, no? Porque siendo acuariano como eres y vibrando como en esa frecuencia, ¿realmente hasta qué punto es importante o realmente hasta qué punto es necesario? Y la pregunta ya me parece un poco tonta mientras la estoy haciendo, pero yo te la hago igual. ¿Es necesario o está bien como medio encajar, no sería encajar la palabra, sino medio tener este valor común, ¿no? Este valor percibido por el otro, ¿no? Porque estamos en una sociedad que realmente es eso, ¿no? Si no nos valoran, en ciertos aspectos no existimos, a nivel, por ejemplo, laboral o a nivel, por ejemplo, eso, ¿no? De las personas que realmente buscan encontrarse con un otro, ¿no? ¿Qué podemos decir a la gente que nos está viendo para poder entrar como en este encuadre social, pero no perderse por el camino? O sea, ¿cómo puedes amar o cómo puedes buscar este valor siendo auténtico, siendo soberano y siendo libre? Claro, a ver, vamos a ver otras dimensiones de Venus para entenderlo. Venus también representa cosas que nos gustan, cosas que nos dan placer. Entonces, ¿cuáles deben ser mis valores o cuál tiene que ser mi valor social? Pues hacer aquello que a mí me gusta. Si a mí me gusta de los demás que sean alegres, será que esa cualidad está en mí. Si a mí me gusta de los demás que sean honestos, será que esa cualidad está en mí. Entonces, mi valor social, ¿cuál va a ser? Desplegar aquello que a mí ya me gusta ser. En ese sentido, no tengo que encajar en un lugar en el que yo no quiero encajar o en el que los valores que ahí se están dominando son otros. Quiero decir, si mi valor, por ejemplo, es la diplomacia, pues no voy a meterme en un mundo muy competitivo donde el valor es la asertividad, la valentía y la tolerancia a la frustración. Porque precisamente para mí es mucho más importante que todo el mundo se sienta bien, no ganar.
Pero sin embargo, si para mí lo importante, mi valor, es la gente que es valiente, que se arriesga, aunque le caiga mal a todo el mundo, entonces no voy a meterme en mundos demasiado diplomáticos donde me perciban como un bruto, como una bestia. Entonces, la cuestión es conocerse a uno mismo para saber en qué mundillo puedes estar, en qué submundo puedes estar, donde encajes de manera natural, en el que no tengas que forzar ese encaje, en el que no tengas, en definitiva, que prostituirte y ser quien no eres para ser aceptado. Entonces, nuestro valor es simplemente el despliegue de lo que somos auténticamente. Por eso tenemos que conocer nuestros gustos. Al conocer nuestros gustos y convertirnos en nuestra mejor versión, ya automáticamente encontramos un público adecuado al valor que nosotros tenemos y que queremos proyectar. Si a mí me encanta la música rock, pues entonces seguramente acabaré siendo un buen músico de rock y la gente que me escuchará pues también serán oyentes o fanáticos del rock, con lo cual no tengo que hacer ningún tipo de ajuste ni tengo que prostituirme para conseguir que los demás pues me quieran o les guste lo que hago. Perfecto, vale. Entonces, la última pregunta de este bloque, que, bueno, tiene su punto, la pregunta, pero bueno, yo te la hago igual. A ver, vale, dice, ¿el feminismo extremo debilita el Marte en los hombres? ¿Cómo? A ver, repite la pregunta. Sí, pone literal, ¿el feminismo extremo debilita el Marte en los hombres? Claro, el feminismo extremo estaríamos hablando en un hombre, ¿no? No especifica. Yo creo que hay como la sensación esta de que el marco sociológico, político, moral del feminismo, pero pone la coletilla extremo, entonces yo creo que es como una polaridad muy extrema, ¿no? Yo quiero decir, un hombre, que creo que el hombre no le dejan llamarse feminista, sino que tiene que ser aliado, ¿no? Creo que ese es el código, ¿no? Vale, pues no lo he pillado, puede ser. Pero claro, evidentemente, todo lo que tiene que ver con Marte tiene que ver con el arquetipo masculino y de acción, ¿no? Entonces, desde un feminismo extremo, prácticamente todo lo que se remite a Marte es masculinidad tóxica. Entonces, claro, como todo lo marcial es tóxico, entonces lo que haces es reprimir ese Marte. Al reprimir ese empuje, ese coraje, esa fuerza, esas ganas de hacer cosas, vamos a decirlo, arquetípicamente de macho, al reprimirlas y al bloquearlas, lo que vas a hacer es desviarlas por otro lugar. Y seguramente luego serás un maltratador psicológico, porque toda esa fuerza, toda esa rabia, toda esa agresividad y competitividad la vas a reprimir y o te da un cáncer de colon o un cáncer de próstata o directamente serás un pervertido o un violador o algo, pero desde luego toda esa energía reprimida la vas a sacar por algún lugar. Si va por ahí la pregunta, sí, claro que debilita al hombre o debilita al macho o debilita a Marte, por supuesto. En la mujer es al revés. O sea, una feminista radical está potenciando a Marte. Lo que está debilitando es a Venus. O sea, el feminismo radical, extremo, lo que debilita precisamente es lo femenino, mientras que potencia lo masculino. Está convirtiendo a una mujer en una especie de pseudo-hombre. Y dices, bueno, vale, pues no sé qué has ganado en esa transacción, pero bueno. Yo creo que ahí el tema de la polaridad, o sea, cuanto más te polarizas hacia un lado, menos posibilidades tienes de ententes con los demás, menos posibilidades tienes también de abrir campo de horizonte espiritual, físico. O sea, cuanto más polarizado está alguien hacia una banda, peor, porque más se enceguece, ¿no? Menos capacidad de trascender eso y de actuar con libertad tiene, ¿no? Eso entiendo yo. Sí, vale. Vale, dicen, otra pregunta, que creo que esta sí que sé y la ha hecho Alex, me parece. ¿Cómo lo haces? Porque él dice lo hace, pero entiendo que es para ti. ¿Cómo lo hace para escuchar tan atentamente, sin interrumpir, sin peros, sin egos? Y creo que viene a colación un poco de lo que decíamos. Así que te la suelta ahora. Claro, eso es entrenamiento de las consultas. Y la clave está en que cuando tú escuchas a los demás aprendes más. O sea, aprendes más escuchando a alguien atentamente que leyendo libros. Entonces hay un momento en que igual he leído muchos libros a lo largo de mi vida y he disfrutado mucho y he aprendido muchísimo. Pero recuerdo algunas veces cuando era más joven y veía a otros astrólogos, como por ejemplo mi colega Ismael Gil, y le veía interpretar y digo, coño, este cabrón llega a conclusiones muy rápido
no solo a partir de la carta, sino a partir de su experiencia personal como astrólogo, como consultor, y entonces veía, claro, necesito más experiencia, necesito más casos, porque me doy cuenta de que él muchas veces hacía grandes deducciones y a veces casi sin mirar la carta. Le explicabas algo de alguien y enseguida ya te empezaba a decir cosas y eran ciertas. De coño, la está clavando toda. ¿Cómo lo hace? Digo, escuchando, escuchando y escuchando. Cuando tú aprendes a escuchar y atiendes a todo, retienes todo, observas todo, en tu mente se va ordenando, vas separando el grano de la paja, vas viendo literalmente la energía. Cuando te acostumbras a hacer eso, cada vez es más fácil. Al principio cuesta muchísimo porque te distraes, estás pensando en tu respuesta, a ver si me acuerdo de todo. Bueno, como con entrenamiento hay un momento en que esa capacidad retentiva se consigue mantener y llegas a conclusiones mucho más inteligentes. De hecho, aprendes en cada conversación. Para mí, mi entrenamiento es la constante. Yo cada día aprendo cosas nuevas, pero cada día literalmente, no es una frase hecha. Es de verdad, acabo el día y digo, hostias, esta conclusión no había llegado nunca antes. Entonces, coño, eso es escuchar. En esta charla puedo estar aprendiendo de ti, puedo aprender de mí mismo mientras hablo, aprendo de todo. Pero por eso, por la atención plena, que es algo que se ejercita, como la respiración cuando vas a correr, el primer día te ahogas, al segundo también, y al tercero ya puedes ir poco a poco respirando un poco más. Total. Igual también él comentaba lo de sin interrumpir y sin egos, que eso como me parece curioso, porque yo entiendo, o sea, desde mi punto de vista, si tú consigues no personalizar, no personalizar nada de lo que te está diciendo persona y te lo tomas en primera instancia como un ejercicio intelectual, lo que dices tú, ¿no? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué puedo aprender de lo que me está comunicando la otra persona? Ya tienes mucho de ganado, porque es como que lo que decías tú, ¿no? No estás pendiente tanto de tu reacción al respecto, sino que le estás dando al otro para que se abra, ¿no? Yo eso lo veo bastante geminiano, barro para casa, pero lo veo bastante geminiano en el sentido de que el otro siempre me va a traer algo diferente y eso no significa ni que me vaya a atacar con lo que me está diciendo, ni que vaya a ser algo que va a desestabilizarme, y también me ayuda a tener un poco de humildad en el sentido de que de todo se puede aprender, ¿no? Y que eso, ¿no? Él decía eso, sin interrumpir y sin egos. Aprovecho también para hacer un comentario que puede servir para todo el mundo y es, ¿cuánto es más fácil que aparezca el ego? Pues cuando hay un combate intelectual, cuando uno trata de pisar al otro, entonces es normal que tenga que responder una parte de ti. Porque claro, si yo digo, oye, Keral, es que tú no sé qué, no sé cuántos, automáticamente tu ego tiene que salir. Es que tiene que salir. Entonces también, este tipo de formato de charlas que tenemos da menos pie a que salga el ego. O sea, es un formato más agradable y más facilitador para que no tenga que intervenir. Entonces, yo me doy cuenta que a veces cuando consulta, la persona empieza a hablar y empieza a contar su vida, no está respondiendo porque lo esté atacando, sino que está respondiendo desde el trauma acumulado de toda la gente que le ha cuestionado a lo largo de su vida. Entonces dice algo y dice, bueno, no quiero parecer petulante, pero está respondiendo a que la gente se le echa encima cuando dice esa frase y le acusa de petulante, de arrogante, lo que sea. Entonces uno tiene esa defensión aprendida y ya por defecto se está defendiendo. ¿Por qué? Porque está hasta los huevos de que le ataquen. Y lo tiene tan automatizado que intenta poner barreras incluso antes de empezar a hablar. Perfecto, totalmente de acuerdo, sí. Vale.